Hola, hola. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos en un nuevo programa en Producciones Matute, un programa de evangelización para llevar la palabra del Señor a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan y a todas las personas que necesitan escuchar de la palabra del Señor, a, a saber por qué estamos en este mundo, a qué vinimos a este mundo, por qué nacimos y estamos aquí, y luego por qué tenemos que morirnos, por qué tenemos que partir. O sea, es un misterio grande la creación del Señor y la creación que el Señor nos hizo a nosotros de carne y hueso, de tener a nuestro lado personas que son familiares de nosotros, personas que son nuestros hermanos, amigos en este mundo, ver la bella creación del Señor que existe, el cielo, la tierra, el mar, los árboles, las montañas, toda esa maravilla que el Señor hizo en 6 días, porque el séptimo día descansó. Entonces, pero es el fin. ¿Cuál es el fin de todo esto que el Señor hizo a nosotros? Y hoy vamos a hablar de ese tema, un tema especial, por qué nosotros estamos aquí y a quién debemos seguir y cuál es el camino que tenemos que seguir. Cuál es cómo mismo la palabra del Señor tenemos que encaminar, y por eso mismo eso vamos a hablar hoy para saber cuál es el verdadero camino de la verdad y la vida, que es el Señor. Y el Señor nos dejó a nosotros un mandato que es una obediencia, y la obediencia es seguir su palabra y obedecer. Pero para obedecer, Él nos puso a personas que Él mismo envió para que dirija Él aquí en la tierra, que sea el jefe en representación de Él aquí, que nos dirija. Porque Jesús, si bien es cierto, Él vino acá, estuvo aquí con su madre, con su padre San José, y Él murió y resucitó y se fue a los cielos, pero nos dejó el Espíritu Santo. Nos dejó el Espíritu Santo para que Él sea la guía a nosotros encaminarnos. Pero dentro de esa guía hay alguien de carne y hueso que dejó a nosotros, y como que es un ser humano, y ese ser humano fue Pedro, que dejó a él encargado lo que se llama la iglesia. Dejó encargado esa iglesia que él fundó en Pedro. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos los fundamentos de la iglesia católica, los fundamentos que el Señor nos dijo, y a través del Espíritu Santo que Él expresó que debemos seguir a Él, inspirados en Él. Y el Señor dejó instalando en Pedro esa iglesia, y también dejó instalando a los sacerdotes, el sacerdocio. ¿Para qué? Para que perdonen los pecados, y a quienes perdonen serán perdonados, y a quienes no perdonen no serán perdonados. Y ese es el camino que tenemos que seguir, y esa es nuestra iglesia. Y esta iglesia se llama la Iglesia Católica, instituida por nuestro Señor. Es la que verdaderamente la que debemos seguir. Pero en el mundo cambió a partir de hace 500 años, pues vino un sacerdote de Martín Lutero que se rebeló y se abrió de la iglesia católica, pues, y él fundó la primera iglesia evangélica. Y de ahí han nacido otras iglesias han nacido, y han dado lugar a que más bien ataquen a la iglesia católica, ataquen a las cosas de Dios, lo que, lo que causa una confusión, y muchos hermanos y hermanas se apartan también de la iglesia católica y creen que yendo a otra iglesia van a tener la salvación, o porque si ven una falla en un hermano de la iglesia católica piensan que todo está mal, cuando uno tiene que conocer también la palabra del Señor para saber que ese hermano está mal y que está equivocado, y que uno mantenerse en la fe y en la obediencia del Señor, que Él dejó una sola iglesia, no dejó iglesias, ni que funden iglesias, ni que construyan otras religiones. Lo única, Él dijo,
sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, la que ya mismo vamos a leer en la Biblia, donde el Señor cómo da la orden, cómo Él da su manifestación de que aquí en la tierra exista algo que Él dejó y que debemos de seguir a Él. Bien, y para ver exactamente cuáles fueron las palabras del Señor, vamos a leer aquí la palabra del Señor aquí en el Evangelio según Mateo, del versículo 16. Y tenemos aquí el título en esta parte del capítulo 16 que dice: la profesión de fe y primado de Pedro. Vamos a leer todo esto de aquí para llegar al entendimiento de lo que le estamos explicando. Dice: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles a él: ¿y vosotros quién decéis que soy yo? Eso le pregunta Jesús a los apóstoles. Y Simón Pedro alzó la mano y contestó, y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mí ves, te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Entonces hemos leído tenemos que decir palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí vamos a analizar esta parte del Evangelio en que le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de la carne, hijo de Jonás, porque no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, que quien le reveló es el Señor, nuestro Dios, que está en el cielo, que Jesús es el Salvador, es el Cristo, Él es el Redentor. Es el Redentor, es el que mandó a salvarnos. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Esto qué nos quiere decir, queridos hermanos? Que Jesús, en ese momento en que le dice: sobre ti edificaré mi iglesia, le está dando el poder a que Él sea el primer papa, porque el primer sacerdote es Jesús, y ese sacerdocio lo entrega a Pedro para que él dirija su mandato, porque él se tiene que ir. Y luego pues le dice esto, el Señor anuncia la muerte, porque él se va y él tiene que dejar a alguien aquí encargado, y ese encargado fue Pedro. Y de ahí la sucesión de papas, porque Pedro fue el primer papa que puso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el primer papa, el jefe de la Iglesia Católica, el jefe donde están los sacerdotes, donde se cumple la palabra del Señor. ¿Y cómo se la cumplimos? Nos preguntamos. La cumplimos obedeciendo. ¿Y cuál es una de esas obediencias? Uno de esos mandatos del Señor que dijo: hagan esto en memoria mía, que fue la última cena. Y eso
para la iglesia y para el Señor es lo más importante de la iglesia, es la misa, donde se renueva cada día el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en honor a la salvación de nuestros pecados. Y por eso Él también puso los sacerdotes para que nosotros nos arrepentamos y seamos perdonados por el Señor. Y todas estas maravillas que dejó nuestro Señor Jesucristo en esta iglesia católica, lo cual es rechazado por otras iglesias, la Eucaristía, el sacrificio que Cristo Jesús hizo allá en sus tiempos, cuando estaba aquí, del sacrificio de partir el pan, que es su cuerpo, y convertir el vino en su sangre. Y eso pues las otras iglesias protestantes no están de acuerdo con eso. Dicen que es un símbolo. Ellos lo toman de cualquier manera y no obedecen. Ellos no se confiesan ante un sacerdote que fue puesto por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él impuso las manos del Espíritu Santo para que perdonen los pecados a quienes tienen que perdonar, y a quienes no perdonen no serán perdonados, porque no es que los apóstoles o el sacerdote perdonan los pecados, sino que es Cristo mismo a través de ellos que perdona los pecados, y podemos quedar limpios de pecado, y también perdonados podemos confesar y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos recibir esa hostia divina, esa sangre a veces que los sacerdotes nos dan, que mojan la hostia en la copa de vino, nos dan a nosotros, entre nosotros, y entra la transustantación de Él, y Él, como dice San Pablo, él ya vive en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros vivimos, sino que Cristo vive en mí. Así lo dice en las cartas de San Pablo. Entonces, queridos hermanos, nuestra iglesia es la que Jesús nos dejó esa joya, nos dejó ese regalo tan grande. ¿Para qué? Para la santificación de nosotros, para purificarnos nuestros pecados, de nuestros pecados, para purificarnos, librarnos, quitarnos ese peso, salvarnos. Y en obediencia a eso, es la única iglesia la que da la comunión, que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Igual el bautismo es también a través del Espíritu Santo, porque el Señor dejó que nos bautizaran a través del Espíritu Santo, ya no como era antes, que se bautizaba en el río Jordán, y a Jesús también lo bautizaron en el río Jordán, pero el Señor dejó autorizando que se bautice con el Espíritu Santo, y claro que se le ponen unas gotitas de agua, una pileta que hay en cada iglesia, pero es lo que el Señor nos dejó, el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos que estudiar y analizar primeramente la Biblia y no dejarnos convencer por algunos hermanos que son protestantes, que nos apartan de nuestra Madre del Cielo, que nos dicen que el Santo Rosario también está muy mal, que no debemos rezar, que eso no significa, o que también no le dan la importancia a nuestra Madrecita del Cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo vivió en su vientre 9 meses, y que tan importante es nuestra Madre del Cielo que el Señor Dios Todopoderoso utilizó a nuestra Madre, a la Virgen María, para enviar su salvación. Imagínense cuántos nosotros más no necesitaríamos de nuestra Madrecita del Cielo. Así que, hermanos, apeguémonos siempre también a nuestra Madre del Cielo, porque ella intercede por nosotros, y ella es nuestra Madre, porque en el Calvario nuestro Señor Jesucristo dejó a la Virgen María como madre de nosotros, y eso es una de las cosas más bellas que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Lo que los protestantes rechazan, estas cosas bellas, estas cosas lindas, y se llega a saber, no sé cómo, pero nuestra Madre nos ayuda a salvarnos del purgatorio cuando nosotros le pedimos muchas cosas a nuestra Madrecita del Cielo. Entonces queremos decirles, hermanos, que
la Iglesia Católica es la iglesia la más importante del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos al representante de Dios en la tierra y lo podemos ver y analizar. Cuando Juan Pablo II, cuando el Papa Francisco visita los países en sus giras, en sus peregrinaciones, pues los países se llenan de alegría, se llenan de gozo, y cuántas miles de personas van al encuentro, van a sus misas, centenares de parques, centenares de cuadras se llenan en todos los países, una alegría, hay caravanas, los pueblos se paralizan, hay noticias por todo lado, los mensajes del Papa Juan Pablo II, aquí en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, cuando llegó en los años 1985, cuando llegó el Papa Francisco aquí en Ecuador en el 2015, y cuando ha visitado tantos países también, cómo no se llena ahí sus mensajes. Llegó también a Estados Unidos, cuántos mensajes, cuánta gente se alborota. O sea, es una conmoción, es una alegría. Y un sacerdote decía, cuando llega el Papa a un país, es cuando llega Jesús mismo, llega a esta ciudad, a este país. Entonces nos damos cuenta que es un mandato de Dios, no es cualquier cosa, ¿no? Lo que ellos no tienen los protestantes. Porque, por ejemplo, si nace una iglesia protestante y el líder abarca gente, sí, se llenan coliseos, todo, pero cuando muere ese líder, se acaba esa iglesia. Se acaba la iglesia, o va a un país el jefe de esa iglesia protestante, es como llegar cualquier persona, no hay caravana que lo protejan, no hay periodismos, no hay gente por la calle, él llega en un auto, se va a un hotel y descansa, y puede salir y va a dar su conferencia y nada más, ya. Pero qué diferencia de un representante de Dios, que es lo más grande que el Señor, y se ve clarito ahí de que Dios mandó a su representante y no mandó a otros representantes, que no sea de la Iglesia Católica, que no mandó a fundar iglesias. Las otras iglesias quedan totalmente como que no existieran en ese momento cuando alguien va a otro país, un líder de una iglesia católica, de una iglesia protestante, perdón. Entonces vemos esa maravilla que hay en Dios, porque es la misma creación de Dios la que Él ha puesto en este mundo, en nosotros. Y nuestra iglesia está en todo el mundo. En cualquier pueblito que vamos, cualquier ciudad, vamos por la carretera, vamos viendo una iglesia, en cualquier parte. En cambio, una iglesia, qué sé yo, hay unas, dos, tres en cada ciudad, y en los pueblitos, en otras partes no existen, o hay centros de convenciones, sí, pero ahí muere todo, no existe más allá, no dan más, y se siente que el Espíritu de Dios o el Señor mismo no abarca toda esa alegría, no abarca toda esa emoción. Uno dicen que sí, pero nosotros que estamos aquí en la iglesia podemos sentir la presencia de Dios. Y aparte de eso, nosotros tenemos a los santos, tenemos a tantos santos, San Francisco, tenemos las imágenes de la Virgen María, el corazón de Jesús, San Antonio de Padua, San Agustín, y ellos escribieron tantos libros de Dios, tantos libros de sus experiencias que nosotros podemos leer, y podemos leer y podernos alegrar leyendo cómo ellos encontraron a Dios en su corazón y seguramente están en el cielo, y esas enseñanzas son tan maravillosas e inspiradas por el mismo Espíritu Santo, que hace que llegue a nosotros a través de ellos, queridos hermanos. Entonces, estas cosas de la iglesia, que tiene tantas fiestas también a diario, y se celebra todo, se celebra con la misa, y se celebra con ese banquete que es la comunión,
servirnos el cuerpo y la sangre de Cristo. Que Él dijo, y porque quien coma y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y el Señor quiere que nosotros tengamos vida eterna para siempre con ellos, lo que los protestantes no tienen eso. Entonces vemos esa diferencia increíble, a pesar de que ellos también nos dicen que van con Dios directo. Sí, vamos con Dios directo, pero como dijo algún sacerdote, uno tiene que ir a la segura, confesarse con el sacerdote. De pronto algún protestante no fue malo y se arrepiente y quizá Dios lo perdona, pero más seguro es que uno confesarse y que el sacerdote lo perdone, porque es mismo Dios que nos perdona. Y yo recuerdo que un señor, un pariente por ahí de mi papá, se hizo protestante y ya a su edad él estaba malito, estaba ya por morir, pero algo le hizo sentir a él que necesitaba un sacerdote que lo confiese, porque él había dejado de asistir a la iglesia católica hace mucho tiempo, había dejado de confesar, de comulgar, pero le faltaban tal vez pocos días de vida para seguir en este mundo, y él sentía que partía ya. Entonces él sintió la necesidad de confesarse, pedir perdón al Señor y comulgar. Entonces vemos que la necesidad se siente porque sabe que en las otras iglesias de pronto él estuvo y sintió ese vacío como yo también lo sentí alguna vez que por curiosidad fui a esas iglesias, sentí el vacío. Entonces muchos de pronto sienten ese vacío y quieren encontrarse con el Señor para que el Señor los perdone y estar con Él directamente. Ese es, queridos hermanos, lo que es la Iglesia Católica, lo que los protestantes no tienen ellos estas cosas maravillosas, lo que tenemos nosotros, y debemos ser orgullosos y contentos de tener estas fiestas en especial, estas fiestas que celebra todos los días, y como les decía, con la misa, que es lo más importante. Así, hermanos, vamos a cerrar este capítulo pidiendo al Señor que nos ayude, que nos bendiga y que nunca nos aparte de nuestra Iglesia Católica. Por más protestantes que nos visiten la casa y todo, jamás debemos rechazar. Y por más cosas que nos pasen, el Señor a veces nos pone las pruebas, pero tenemos que mantener la fe en nuestra Iglesia Católica. Así que muchas bendiciones, y será hasta una próxima edición aquí en Producciones Matute.